maleta de Zapatero es iba a decir un libro, pero de momento es una idea, en la cual Ana Pardo de Vera, periodista de Público, nos contará de una perspectiva desconocida, inédita, los viajes del expresidente de 2007 a 2010. Bueno, pues Ana Pardo, bienvenida a Periodista Digital. Muchas gracias. Tenerte aquí. Decíamos que de momento es una idea porque te has decidido apoyarte en la plataforma de crowdfunding libros.com para publicarlo. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo tiene que hacer la gente para apoyar esa idea y que ese libro vea la luz? Bueno, yo creo que ahora, en el momento en el que estamos, es una buena idea, y cuando me lo propuso libros.com, la verdad es que no lo dudé. Primero, porque el hecho de publicar un libro, yo creo que ya para un periodista siempre es una motivación especial. O sea, aparte al margen de beneficios y demás, que apenas los hay, se trata de una oportunidad muy buena, y el hecho de que te lo pidan, además de ser un halago, es bueno para la profesión, es bueno para el mercado editorial, que está sufriendo mucho con los ajustes en cultura. Y bueno, la idea es muy sencilla. El libro está en proceso, yo lo estoy escribiendo con las anotaciones que tengo de todos los viajes que realicé con el presidente Zapatero, y el que quiera que ese libro se publique tiene que entrar en la web de libros.com, en la parte de crowdfunding, que es una especie de mecenazgo a la traducción española, y apoyar lo que quiera, la versión digital, la versión física. Y bueno, luego hay una serie de regalos, de recuerdos que yo tengo de los viajes que hice, que también se incluyen si el lector, el potencial lector, lo desea. Necesitas 75 apoyos en 45 días. Efectivamente. ¿Cuántos tienes hasta ahora? Pues tengo exactamente, lo acabo de mirar porque estoy todo el día enganchadísima, el 50%. He conseguido en 14 días el 50%, me queda entre un mes. Y es un clic, simplemente. Es entrar en la parte de crowdfunding, ver tu libro y apoyarlo. Eso es. Vale, ¿y qué va a pasar cuando consigamos, que lo conseguiremos, 75 apoyos? Bueno, ¿qué va a pasar? Pues si damos por hecho que lo conseguiremos, te lo agradezco. El optimismo siempre es bueno. Por cierto, un rasgo muy definitorio de Zapatero. Pues si lo conseguimos, el libro ya estará en la calle, porque yo ya lo habré terminado. Me he marcado ese plazo para terminarlo ya completamente, revisado, y que pueda, por supuesto, la gente que lo ha apoyado, que pueda disfrutarlo cuanto antes. Sí, porque sería muy interesante. La verdad que solamente recuerdo que hay un libro donde se relatan los viajes de Zapatero, que es el de Javier Valenzuela, y aparte cubre una etapa, justamente la etapa anterior a la que tú quieres cubrir, porque tú cubres desde 2007 a 2010 y él la cubre solamente creo que hasta el 2006, si no me equivoco. Y en este libro lo que quieres es homenajear a un sector vapuleado, pero a la vez también muy bonito, que es el del corresponsal político, ¿no? Sí, eso es. En lo que comentabas, Javier Valenzuela fue director general de Información Internacional, y yo entré cuando lo sustituyó Gabriela Cañas, también del País, que también ha vuelto al País, y bueno, a mí me tocaron Gabriela Cañas y Juan Cierco en ese papel durante los 3 años. La perspectiva de Javier es diferente, es la del miembro del gabinete del presidente, que tiene obviamente muchísimo más acceso, es decir, casi todo el acceso, no todo, a los movimientos de Zapatero. El mío es el punto de vista del periodista puro y duro. O sea, es toda la infraestructura que se monta, que no sale en los telediarios, que no sale en la prensa. Son un montón de cosas para montar una rueda de prensa, pongamos en Israel, como la hicimos en Jerusalén, es una locura. Y yo lo que quiero contar es por todo lo que pasa a un corresponsal político, y bueno, lo positivo y también lo negativo, porque a veces son muchos tragos, son muchas prisas, los presidentes no les gusta viajar mucho, con lo cual todo se acumula, en fin, muchas cosas. Si la primera idea que se nos viene es fascinante, viajar por el mundo, sí, estar ahí codiándote, hablar con el presidente en algún intermedio, pero ¿qué es lo que no se ve? ¿Cuál es el lado negativo de tanto ajetreo? Para mí, sin duda, el lado negativo, más negativo, es el tema de la acreditación del periodista.
es el tema de la masa del periodista, porque claro, es que no puede ir cualquiera, son cumbres internacionales al máximo nivel, la seguridad es desmedida, en muchos casos ingrata, entonces bueno, todo eso pasa factura, porque te exige horas de antelación, incluso días de antelación para las cumbres iberoamericanas, por 4 minutos a lo mejor de estancia en el momento culmen, ¿no? En el encuentro con Obama o tal. ¿Que vale la pena? Efectivamente, vale la pena. Vale la pena por eso, por el momento culmen, vale la pena por todo lo que rodea al presidente, el contacto con su equipo, la convivencia y, por supuesto, vale la pena por los escasos ratos que convivas con él. Él te conoce, te tiene controlada y bueno, Zapatero es una persona, como diría yo, entrañablemente distante. Pero cuando se acerca de verdad. Y yo creo que vale la pena, ya sea Zapatero, sea José María Aznar, sea Mariano Rajoy, sea cualquiera de los presidentes, vale la pena vivir esos 4 minutos y pasar todo el sufrimiento de 3 días anterior. Tú le acompañaste en una época donde se decía que Zapatero había perdido ya contacto con la realidad. Quiero decir que el síndrome de la Moncloa. Se sentía pletórico, que todo le salía bien, gana las elecciones del 2008, ya ni les hacía caso a sus asesores. ¿Cómo era ese Zapatero? Yo la verdad es que nunca noté que perdiese contacto con la realidad. Si algo es de agradecer en él, yo creo que es que siempre se comportó igual. Otra cosa es la imagen que trascendiese a los medios, porque vamos a ver, un presidente es un ser humano, pero alrededor tiene un equipo muy bien formado, muy de su confianza, que se dedican a trasladar de él a lo mejor una imagen que no siempre corresponde con la realidad. Yo creo que el presidente, gracias a su familia, nunca perdió el contacto con la realidad, al revés. Su mujer Sonsoles es una persona a la que te encontrabas por la calle si eras capaz de distinguirla. Y una vez la vi en la Gran Vía con unos cascos y una gorra que si no llegas a fijarte mucho ni a haberla visto de cerca no sabes qué es ella. Era una mujer que iba al supermercado, era una mujer que no perdió nunca el contacto con la realidad y eso a él le ayudó. Ahora bien, él estaba en un momento complicado porque él pasó de estar muy arriba a estar muy abajo, porque la crisis económica fue brutal. Entonces eso sí se notaba en los viajes y en el trato con él, porque, no sé, sí, se distanciaba, sobre todo se distanciaba. Coincidiste en ese viaje. Hay una foto que es de ese periodo y que nos ha dejado a muchos lo que más recordamos. ¿Recuerdas en una cumbre de la OTAN, creo que fue en algún país de Europa del Este, sí, Zapatero, en Bucarest, sí, la famosa foto donde Zapatero está solo, apartado, ensimismado, mientras el resto de líderes, lejos de él, hablando, haciendo piña? ¿Qué sensación te transmitió ese momento? Ver, lo explico en la introducción del libro, no es mi intención hacer un juicio de lo que ocurrió en esos años en que yo viajé con el presidente, ni mucho menos, simplemente trato de trasladar una crónica de los hechos, ¿no? Hechos en algunos casos desconcertantes. Pero en esta ocasión sí diré que el tema de las conversaciones de los jefes de Estado, de Gobierno, en este tipo de cumbres, obedece mucho a mucha interpretación. O sea, todos lo saben, ¿no? A mucha gente le sorprendería saber lo mal que habla Angela Merkel inglés, por ejemplo, y sin embargo la ves toda charachera siempre con todos. O Sarkozy, que tampoco se maneja especialmente bien. Entonces, siempre yo creo que una baza que dio Zapatero a la prensa menos afín, digamos, es el tema del inglés. Él lo hablaba algo, pero era incapaz de pronunciar una palabra delante de nadie por ese sentido del ridículo exagerado que tenemos los españoles con el tema de los idiomas. Entonces, él ahí estaba era una persona que se aislaba con facilidad y él estaba ahí a sus cosas, mirando papeles, preparando las palabras que tenía que decir, que todos tenían que hablar, y yo creo que, hombre, se salió un poco de... la verdad es que se salió un poco de madre, pero él lo puso en bandeja, porque sus asesores es verdad que trabajaban mucho en que ese tipo de fotos no ocurrieran. Claro. Y ocurrió, y él no le dio la mayor importancia, pero sí que la tuvo porque era el país lo que estaba debajo. Y recuerdo que Valenzuela en su libro criticaba
el exceso de desorganización que había en Moncloa, la falta de coordinación. ¿Tú también tuviste esa... ¿Coincides con esta valoración? A ver, el problema de este tipo de gabinetes es que hay mucha gente y que viene de, o sea, muy dispar, que viene de sectores muy diferentes. Entonces, pues claro, no necesariamente tienen que verse la primera vez y tener confianza entre ellos. Cuando trabajas únicamente por un objetivo, que es cuidar la imagen del presidente, es muy complicado que si las personas no congenian, la cosa vaya bien. Entonces, Zapatero elegía a gente, pues amigos, gente de su confianza y gente recomendada. Entonces ahí se formó un batiburrillo que era difícil que se coordinase bien. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que pasa en todas partes. Pasa en todos los gabinetes. ¿Dónde veías a Zapatero más cómodo? ¿Y dónde lo veías ya como un poquito más distante, donde veías que no era su terreno? Lo veía muy cómodo en las cumbres iberoamericanas. Él era muy partidario de las relaciones con América Latina y lo veía muy cómodo. La gente lo achacó el idioma, yo no, porque después, por ejemplo, estaba cómodo con Sarkozy. Y mira que no tenían nada que ver, pero le hacía gracia. Sarkozy le hacía gracia y le tenía respeto, porque al margen de su ideología, Sarkozy es un hombre muy inteligente y a los periodistas nos tenía fascinados. Vamos, que nos tragábamos sus ruedas de prensa a pesar de nuestro francés dudoso. Sí, o sea que pero el tema de América Latina siempre le atrajo mucho. Y me imagino que del otro lado del charco, en Estados Unidos, ya ese era quizás el terreno donde estaba quizás más inseguro. En Estados Unidos... hasta que llegó Obama. Con Obama congenió bien, no hubo muchas oportunidades, pero congenió bastante bien. De todas formas, Obama es un líder de los líderes, quiero decir, en todos los sentidos. Es un líder que cuando estás con él, no fue mi caso, por desgracia, cuando estás con él, solo, como estuvo Zapatero 45 minutos, Obama te hace sentir que eres la única persona del mundo. Como todos los grandes líderes empáticos con la gente, le pasaba. Carismáticos. Claro. Sí, muy carismáticos y muy trabajados. Y Obama es un hombre que tiene un carisma fuera de lo normal. Es decir, cuando él entró para darnos, esa mini rueda de prensa o mini comparecencia que tuvimos en Praga con Zapatero y con él, fue entrar él en la sala y parecía que ya no había nadie más. Es un hombre con un aura y un carisma espectacular. Y gran parte de la prensa puso énfasis en que la imagen de España durante los gobiernos de Zapatero pues se vino abajo. ¿Fue injusta la prensa con Zapatero de cara a su proyección al exterior? Tú que estuviste in situ, me imagino que quizás la imagen que daba Zapatero a los medios y al mundo era diferente de la que recibíamos aquí. Sí, fue muy injusto. Sí, yo creo que en ese sentido sí fue injusto, porque con Zapatero llegamos al G20. Ahora está Luis de Guindos en el G20, convenciéndonos de que el G20 no le pide el rescate, pero aunque entonces íbamos con una silla prestada por Sarkozy, somos miembros de facto del G20 y eso lo consiguió Zapatero y con mucho trabajo que nosotros vivimos en nuestras propias carnes, porque no siempre los resultados de las reuniones eran los esperados. Estuvimos a punto de acudir de hecho acudimos a la reunión del G8 en L'Aquila, en la zona del terremoto italiano. Y salvo la etapa de Aznar del puro cuando se fumó el puro con George Bush, no recuerdo que España estuviese en cumbres tan importantes gracias a él, vamos. Si no fuese por él no estaríamos en esos grupos que hoy en día pues suponen lo que suponen, es decir, más bien poco porque han decepcionado mucho. Pero estábamos ahí en una batalla diaria. ¿Y qué tal con Berlusconi? Horrible. Con Berlusconi se sintió obligado a entenderse, porque Italia y España son dos países pues gemelos prácticamente, ¿no? Y los italianos además, la izquierda italiana adoraba a Zapatero, le llamaban el Che Guevara de español. Me acuerdo que se publicó cuando se aprobó, por cierto, el matrimonio homosexual y toda Hay un documental que se llama Viva Zapatero, ¿no? El italiano. Sí, los italianos, la izquierda italiana adoraba a Zapatero y la izquierda italiana era numerosa. El problema es que nunca llegaron a formar un partido único, ¿no? El problema era la gran discrepancia, claro, de la izquierda italiana. Y con Berlusconi pues se vio obligado a entenderse. Hubo ruedas de prensa, que alguna la cuento en el libro, que fueron francamente sonrojantes. ¿En quién confiaba más? ¿En Moratinos o en Bernardino León?
A Moratinos le tenía muchísimo aprecio, pero aprecio personal, y además se notaba, lo quería muchísimo. De Bernardino se fiaba al 100%, era distinta la relación, pero se fiaba de los dos. Y por otro lado, Moratinos quería a Bernardino como a un hijo, como al hijo que ha... Así que no había celos entre ellos. No. Había... Otra cosa es luego, a ver, entre ellos son los cabezas de equipo. Luego ya debajo hay unos gabinetes que tienen que trabajar cada uno por sus intereses. Y hay unas líneas muy difusas entre el secretario general de Presidencia, que era el puesto de Bernardino León, y el ministro de Asuntos Exteriores. O sea, el que hace la agenda exterior del presidente y el que se ocupa de la política exterior del gobierno. Con lo cual, imagínate, ahí confluía y llegaba un momento que no sabías quién era quién. Pero entre ellos la relación era buenísima y entre los tres fantástica. Bueno, Ana, pues la verdad que tenemos muchas ganas de que tu libro vea la luz, y para eso, pues repetimos, entrar a libros.com, buscar... crowdfunding, sí. Buscar en la maleta de Zapatero. Eso es. Y hacer un clic. Y apoyar a una obra de una periodista, corresponsal política de Público, que la verdad que merece la pena que la tengamos aquí. Un placer tenerte, Ana, aquí en Periodista Digital. Gracias, un placer haber venido.